Está comenzando un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Estamos listos aquí, como siempre, para poder una vez más avanzar en nuestro estudio fascinante de En Busca de la Verdad. Bienvenido tú que estás allí del otro lado de esta pantalla, acompañando a través de la TV Nuevo Tiempo, escuchando por la radio o sintonizando a través de las redes sociales. Estás en Facebook, estás en YouTube, no sé dónde estás. Qué bueno es que podamos estar juntos, listos para sumergirnos en un tema más de este camino que ya emprendimos hace algunos capítulos atrás, porque todos estamos en busca de la verdad. Y para encontrar esa verdad, pues vamos a la fuente de la verdad, que es Jesucristo. Bienvenidos, a través de la palabra de Dios entendemos quién es Jesús y cuál es el plan que tiene para nuestra vida. Toma tu Biblia, toma lápiz y papel, que hoy comprenderemos qué cosa es pecado, cómo entró el pecado. ¿Existe el pecado? Es una palabra que puede ofender a muchos, ¿verdad? Para muchos, ¿qué es eso de pecado? Y otros tienen un concepto equivocado de pecado. Piensan que pecar solamente es matar, mentir, robar, adulterar, solo eso es pecado. Tranquilo, hoy vamos a hablar de eso aquí en nuestro programa. Bienvenido y bienvenidos amigos a este estudio de En Busca de la Verdad. Estamos juntos, gracias a Dios, en un capítulo más. Y bueno, hoy quiero conversar aquí un momento voy a conversar con Valeria. Valeria Rivolta. Hola, pastor, gracias. Gracias acá por la presentación tan linda. Valeria, tú estás representando a Argentina. Estoy representando. Y es la única argentina del grupo aquí. Sí, soy de Córdoba. Córdoba, Argentina. Está en el centro del país. ¿Sabes qué es la ciudad que todavía no visito? En algún momento visitaré Córdoba. Yo ya Me va a visité mucho encantar. el sur de Argentina, Ajá. toda la Patagonia. Bien. Precioso también. Más, Le va a encantar. Córdoba es muy linda y los cordobeses somos muy ¿cuál es el abrazados. plato típico de Córdoba? Y el Bueno, plato tiene típico, varios. sí, hay varios, pero creo que tal vez un cabrito en las estacas o tal vez un buen asado. Wow. Terrible. Dejémoslo allí entonces. ¿Tienes familia, Tengo. Valeria? ¿Hijos? Tengo una familia hermosa, soy casada con un brasilero. Ah, y mira. tengo una niña que tiene 7 añitos. 7 años. ¿Cómo Ana se Luz. llama ella? Ana Luz, Ana Luz, 7 años de edad. 7 años. Solo una niña. solo una niña. Solo una niña. Muy bien, Valeria. Valeria, tú eres guía de turismo. Soy guía de turismo, en realidad no vivo más en Córdoba, yo vivo en el estado de Río de Janeiro Ujú. y tengo una agencia de turismo receptivo allá en Bucios. Genial. Ujú. Espectacular. Hermoso. Yo recomiendo porque ya visité. Es muy lindo. Precioso. Sí. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno poder tenerte aquí en el programa. No, gracias a ustedes por por la dedicar invitación. este tiempo, por estar aquí con nosotros. Gracias. Bienvenido. Muy bien. Antes de sumergirnos aquí en este tema, que es fascinante, obviamente, cuando hablamos acerca de pecado, estamos hablando una de las palabras que más puede ofender a la generación posmoderna. En sí, la palabra pecado parece que está solamente relacionada con iglesia. Religioso habla de pecado, porque el pecado no existe, ¿no? Eso es lo que muchos dicen por allí. Hablar de pecado para una generación actual, para nuestra generación, para la mente posmoderna, es casi una ofensa. Y a veces nosotros tratamos de disfrazar el pecado rebajándolo un poquito. No es un pecado, es un error. No es un pecado, es una falla. La Biblia llama pecado, es pecado, solo que no entendemos la dimensión de lo que es pecado. Ese es nuestro problema. A veces decimos, yo no soy tan pecador como el otro, porque nosotros comenzamos a comparar acciones y pensamos que pecado solamente son acciones. Hoy descubriremos que pecado no solo son acciones, son intenciones, son motivaciones y está tan enraizado en nuestra naturaleza. Por eso se vuelve tan peligroso y es como un cáncer que silenciosamente va acabando con nuestra vida. De eso hablaremos hoy. Pecado, palabra fuerte. Pecado, palabra terrible. La mancha que acabó con la perfección, que cuando salió de las manos de Dios todo era perfecto, apareció una mancha negra en el universo llamado pecado. Hoy vamos a desvendar un poquito sobre ese origen y cómo apareció el pecado. El pecado trajo dolor, sufrimiento, miseria,
injusticia, aquello que escuchamos las noticias de cada día, asaltos, violencia, violaciones, muerte, epidemias, pandemias, pobreza, hambre, todo eso trajo el pecado. Nunca fue el plan de Dios que el ser humano cayera en eso. Pero Dios le dio libertad al ser humano y una de las cosas que aprendimos es que nosotros a veces no sabemos usar nuestra libertad. Explicar el sufrimiento es uno de los mayores desafíos para todo cristiano. Porque no es suficiente decir sufrimos por causa del pecado. Eso lo puede entender alguien que es lector de la Biblia, pero ¿cómo puede entenderlo alguien que no le interesa y quiere entender su sufrimiento? ¿Cómo poder explicar a una madre que pierde a su hijo en un accidente, una tragedia? ¿Cómo explicar aquel dolor inesperado, aquel dolor en el cual tú no tienes nada que ver? Gran parte del sufrimiento es verdad que es causado por nuestras decisiones, por nuestras elecciones. Gran parte del sufrimiento es causado por nosotros mismos. Pero hay una parte del sufrimiento que escapa a nuestra realidad. No tiene que ver ni con nuestras decisiones ni con lo que hacemos. Simplemente llega. Eso es lo que trajo el pecado. Injusticia, dolor. Y ahí viene la pregunta, ¿acaso Dios no puede proteger? Y yo siempre pregunté, ¿qué hubiese pasado si Dios no hubiese permitido, porque aquí viene la permisión de Dios, que el dolor pueda venir como consecuencia del pecado, ese dolor extremo? El ser humano no tendría conciencia de lo peligroso que es el pecado. No tendría conciencia, porque viviría en un paraíso. No tendría conciencia ni de pecado, ni necesidad de Dios, ni de nada. El dolor o el sufrimiento de alguna manera cumple un papel didáctico de poder mostrarnos que estamos en un mundo imperfecto por causa de una elección incorrecta. Y eso es lo que trajo el dolor. Sin embargo, todos los porqués de la vida, aquellos que no podremos responder aquí, los responderemos cuando lleguemos al cielo. Vamos a orar para que Dios pueda iluminarnos en este estudio. Gracias, Señor, por tu palabra, y queremos pedirte que hoy puedas traer consuelo, fortaleza y esperanza a nuestro corazón. Al estudiar este tema, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces cómo comenzó toda esta historia. ¿Dónde está Dios cuando la gente sufre? Es una de las grandes incógnitas que todos nos hacemos. Sin embargo, la Biblia nos trae respuestas del origen del mal como también del fin del mal. El fin ya está profetizado en la Biblia y Dios ya traerá ese final. En el libro de Génesis se abre un paréntesis. Cuando todo era perfecto, vino el mal y rompió todo aquel plan perfecto de Dios. Pero en el libro de Apocalipsis se cierra el paréntesis porque Dios restaurará nuevamente todo aquello que fue malogrado por causa del pecado. ¿Cómo comenzó el pecado? El pecado pues no comenzó en la tierra. El pecado comenzó en el cielo. Y eso es uno de los mayores misterios del pecado. ¿Por qué razón? Porque en el cielo no hay contaminación, no hay rastro de mal. El cielo es perfecto. ¿Cómo es que en el cielo puede aparecer en un ambiente tan perfecto el pecado? Eso es inconcebible. A eso llamamos misterio. Los misterios no serán resueltos aquí. Los misterios serán resueltos en el cielo, cuando Cristo mismo nos dé la respuesta. Mas el pecado apareció en el ambiente más perfecto, en el cielo. En la Biblia dice que apareció en un ángel. ¿Quién es un ángel? Un ángel es un poco más elevado que los seres humanos, dice Salmos 8. Fueron creados para gozar de una comunión cercana con Dios, según Apocalipsis 1. Poseen poder sobrenatural, según Hebreos 1:14. Toman la forma humana, aunque ellos son seres espirituales, toman la forma humana y se comunican con los seres humanos tomando la forma humana. Se aparecieron como dos hombres a Abraham, se aparecieron como dos extranjeros a Lot, hacen sus apariciones tomando la forma humana. También los ángeles gozan de libertad y voluntad. Esta es una de las cosas que Dios hace con todo lo que Él crea. Fíjense lo interesante. Toda criatura inteligente que salió de las manos de Dios, Dios le dio dos cosas que nadie lo podrá quitar: inteligencia y libertad. ¿Por qué razón? Dios no crea máquinas. Una máquina
está programada para hacer lo que yo le pida. Un ser humano no. Un ser humano Dios lo creó inteligente para que usando su inteligencia pueda hacer buen uso de su libertad. Y ese es nuestro mayor problema. Los seres humanos inteligentes sabemos que las elecciones que estamos tomando no son buenas y aún así vamos allá. Sabemos que hay cosas que nos perjudican y aún así nos vamos. Sabemos que hay cosas que hay que dejar y no lo dejamos. Sabemos que hay cosas que hay que hacer y no lo hacemos. ¿Por qué? Usamos nuestra libertad de una manera equivocada. Dios nos dio inteligencia para distinguir lo que era mejor, lo que es bueno, pero el ser humano nunca pudo hacer buen uso de su libertad. Por eso, resumiendo esto, el mejor uso de la libertad en el ser humano es siendo inteligente y volviéndose a su creador lo más antes posible. Porque con él puede tener una visión diferente de la vida. Sin Dios, todas nuestras elecciones pueden causar solamente heridas. Eso sucedió, Dios crea ángeles libres. Y dentro de los ángeles, obviamente, también hay algunas categorías. Encontramos en la Biblia que hay ángeles, mensajeros, hay serafines y hay querubines. Cuando hablamos acerca de jerarquía, no estamos hablando de quién tiene más poder, sino de quién tiene un servicio diferente. Las jerarquías humanas son diferentes a la jerarquía celestial. En la jerarquía humana, quien está arriba es el que manda, ordena y todo lo que están abajo obedecen. Jerarquía humana. En la jerarquía divina existen privilegios entre todos, pero todos tienen diferentes niveles de servicio. ¿Y cuál es el nivel de servicio del querubín? Tiene el privilegio de estar constantemente, día y noche, solo en la presencia de Dios. El libro de Isaías, capítulo 37, versículo 16, dice que Dios mora entre querubines. ¿Quiénes son los querubines? Aquellos que constantemente están solamente en la presencia de Dios. De esos ángeles, de esa posición elevada de querubín, apareció uno manchado por el pecado. Portador de luz era su nombre era Luzbel, que es ángel de luz o portador de luz, tenía gloria, con él aparece el misterio de la iniquidad. Él deseaba el poder y la posición de Cristo, pero no su carácter. Se rebeló contra el gobierno de Dios y se tornó adversario. La primera pandemia del universo sucedió en el cielo. El espíritu de descontento apareció de manera misteriosa en un corazón perfecto. Y él fue contaminando hasta llegar a la tercera parte de ángeles en el cielo y convencerlos para rebelarse contra Dios. ¿Cómo comenzó el pecado? Con un espíritu de descontento. Escúchame aquí. Satanás siempre va a colocar en ti el espíritu de descontento. ¿Cómo sé que yo no estoy contento? Cuando cada vez soy menos agradecido y cada vez más me quejo. Satanás se quejó en el cielo que él debería tener una mejor posición, él también debería ser adorado. Y en lugar de dar gratitud a Dios, comenzó a quejarse. Y por allí comenzó a contaminar con ese espíritu de descontento a la tercera parte de ángeles. ¿Cuáles eran las cualidades de este ser? Vamos a la Biblia y allí en la figura de los reyes de Tiro y Babilonia habla acerca de la caída de este ángel de luz. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro es apenas una imagen para ilustrar a Luzbel. Y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¿Cómo se pinta a Satanás hoy? Con grandes cuernos, con una cola, uñas grandes. Eso no es Satanás. Satanás se deleita cuando nosotros creemos que él es horrible. Satanás es hermoso. A pesar de su caída, él continúa manteniendo su belleza.
Miren, tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue el problema? Dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Una ilustración de lo que fue Satanás cuando todavía estaba en el cielo. Algunas características: lleno de hermosura, querubín protector, creado perfecto. Cuando vamos a Isaías 14, 12 al 14, dice, él decía en su corazón, subiré a las montañas altas, subiré al trono de Dios y edificaré mi trono. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Se creía más sabio que Dios. ¿Cuál fue el problema de Satanás? A pesar de ser creado, quería ser adorado. Y esa misma filosofía trajo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Tú no adores a Dios porque tú puedes ser Dios. Y esa misma filosofía Satanás hoy todavía tiene. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 12, 7 al 9? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahí viene la pregunta de siempre: ¿por qué Dios no mató a Satanás? Interesante, ¿no? Si Dios hubiese destruido a Satanás, todo perfecto. Nosotros nos olvidamos que Dios está a la vista del universo y nosotros no somos los únicos seres del universo. En el universo hay otros seres. ¿Dónde lo compruebo eso? Job capítulo 1. Dice que en el cielo hubo un concilio donde venían representantes de otros mundos. Y entre ellos se presenta Satanás como representante de la tierra. Y Dios le pregunta, ¿de dónde viene Satán? Y él le dice, de rodear la tierra. Rodear la tierra era una expresión de los reyes cuando conquistaban una tierra. En otras palabras le está diciendo, vengo de mi territorio. Y Dios le dice, no, no todo te pertenece. ¿Has visto a mi siervo Job? Él no te sirve. Y allí comienza toda esa lucha. ¿Y eso qué significa? Que Dios creó otros seres, aparte de los ángeles, aparte del ser humano, otros seres. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese destruido a Satanás el momento que él se rebeló? Hubiese quedado eternamente una duda en la mente de seres creados inteligentes. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué lo mató? ¿Acaso tenía razón? Porque una de las cosas que nunca se hubiese sabido es que si aquello que decía Satanás era verdad o mentira. ¿Qué cosa hizo Dios? Apenas lo arrojó para que el tiempo, a la vista del universo, pueda mostrarse que todas las acusaciones del diablo eran mentiras. ¿Y cuál era la acusación del diablo? En contra del carácter de Dios. Satanás lo que quiere manchar es el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. Por eso Satanás coloca duda. Dios no te ama, Dios no te escucha, Dios te dejó, porque Él quiere hacer dudar de su carácter. Y créanme una cosa, la pelea entre Dios y Satanás no es una pelea de poder, de poderes. Porque si fuera de poderes, Dios es más poderoso que el diablo. Ya ni siquiera hay pelea. ¿Cómo va a luchar con alguien que no tiene poder? La lucha de Dios con el diablo es de carácter. Dios tiene que con su carácter mostrar quién es Él. Porque la acusación del diablo, ¿contra qué fue? Contra el carácter de Dios. Entonces, Dios tiene que mostrar ante el universo que Satanás estaba equivocado. Y así las personas o los seres creados seguirían adorando a Dios por quién es Él, por su carácter. ¿Entienden? Por eso Dios no destruyó.
Si Dios hubiese destruido a Satanás, hubiese quedado la duda. ¿Acaso él tenía razón y quiso silenciarlo? ¿Por eso acaso no lo mató, no lo destruyó? Yo tengo aquí 3 preguntas. Antonio estaba primero con micrófono, Francesco y aquí Rebeca. Antonio. Pastor, aquí en Ezequiel dice, ¿por qué le llamaron el rey de Tiro? Sí, rey de Tiro era la imagen, la figura que usaba para poder mostrar otra imagen que ocurre en el cielo. No era para el rey de Tiro, porque el rey de Tiro nunca estuvo en el Edén. El rey de Tiro era apenas una imagen para ilustrar la rebelión en el cielo. Rebeca. ¿Por qué si usted mencionaba que habían otros mundos, Sí, lo envió a la tierra? muy buena pregunta. Yo no creo que él fue arrojado directamente a la tierra. Él eligió aquí estar aquí en la tierra. Cuando dice que él fue arrojado del cielo, él tenía todas las opciones. Y él hubiese entrado a otros mundos. Y probablemente entró, pero nunca tuvo lugar para tentar. El único lugar donde él fue escuchado ante la tentación fue esta tierra. Fue en esta tierra. Francesco. Nosotros las personas aquí que estamos aquí en la tierra, tenemos un ángel que cuida de nosotros. Sí, la idea del ángel existe, es verdad, es real. Tenemos un ángel y guardián. podemos tener querubines también. Los querubines son aquellos que están constantemente en la presencia de Dios. En la presencia. Esa es su función, su servicio a Dios. Catherine. Hace un momento acaba de decir que Satanás vino a la tierra porque es como la tierra escuchó. Acá. Nosotros no tenemos la revelación bíblicamente, de cómo es que él apareció, fue arrojado aquí a la tierra. Pero lo que sí podemos entender es que habiendo tantos otros lugares, no es que él eligió, él probablemente visitó otros lugares donde no le dieron importancia y donde libremente sabían que era rebelde y no le dieron entrada. Pero la tierra, allá apenas había un nuevo plan de poder crear al ser humano. Y el ser humano tenía la misma libertad que los otros seres de no poder ceder. Tenía la misma libertad porque él todavía no estaba contaminado por el pecado. Cuando pasó esto en el cielo todavía no estaba creado el ser humano. ¿Todavía no estaba? Creado el ser humano. Hay una probabilidad de que el ser humano ya estaba aquí creado. Y los ángeles de Dios advirtieron a Adán y Eva de que había un enemigo y de que ellos deberían cerrar las puertas a ese enemigo. ¿Esto lo dice o hace referencia a la Biblia? Bueno, luego vamos a hablar acerca del Espíritu y Profecía. En el libro Historia de la Redención encontramos detalles sobre esto. Una última. Dios ya sabía que Satanás lo iba a traicionar. ¿O no? Dios sabía. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Pero aquí viene, gracias por tu pregunta, porque aquí viene el asunto. ¿Qué cosa es libertad? La libertad está basada en opciones. Entonces, Dios, aun cuando sabe, su omnisciencia no es causativa. ¿Qué cosa es causativa? No es que porque Dios sabe, tú estás obligado a hacerlo. Dios sabe porque es omnisciente. Simplemente por eso. ¿Y qué cosa trae la libertad? La libertad trae opciones. Y las opciones tienen que ser reales. Entonces, así como los ángeles tenían opción para rebelarse, Adán y Eva tenían opción libre para ser leales o ser desleales a Dios. Y esa pregunta que hiciste es muy profunda. ¿Por qué? Porque Dios en la libertad que da, Él permite que buenos y malos puedan nacer. Él permite que el ser humano pueda elegir entre el bien y el mal. Por eso le da las opciones. Ahí está la diferencia porque no creó un ser programado, sino un ser inteligente y libre. Para que la libertad sea real, tenía que haber una opción real. Y las opciones reales estaban entre el bien y el mal. No cambies el canal, estamos de regreso. Este video es fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil y aquí en mis manos tengo el curso bíblico que puede estar también en tus manos. Es totalmente gratis, 15 temas basados en la Biblia donde vas a responder diversas preguntas en busca de la verdad.
Solicítalo a través del WhatsApp más 5512-9810-1460 o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Muy bien, estamos hablando sobre la caída del ser humano, bueno, y antes cómo apareció el pecado en el cielo. Muy bien, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos fueron advertidos de que ya habría un enemigo tentándoles. Ahora, cuando Dios crea a Adán y Eva, Él los crea con la libertad. ¿Cómo puedo probar la libertad? Dándole opciones. Si yo les llevo a un restaurante y les digo, elijan, pero les doy solo un plato, pues no hay capacidad para elegir. Para que haya una elección tiene que haber variedad, tiene que haber por lo menos más de uno. Ahí viene la elección. Yo te digo elige y solo te doy una, pues no es opción. Si Dios hubiese creado a Adán y Eva y hubiesen dicho, ustedes van a servir para siempre, pero solamente eso, elijan entre ¿servirme y qué? Y ahí Dios colocó una pequeña prueba. Génesis capítulo 2, versículo 16, pequeñísima, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Génesis 2, 16 y 17. ¿Por qué la prueba es pequeña? La prueba es pequeña porque difícil hubiese sido, de un árbol podrán comer y de todos los demás podrán mirar. Muy difícil, ¿no? Imagínense comer solo de uno. Pero la prueba era, de todo podrás comer, menos uno. Presten atención. La lealtad a Dios no se muestra en cantidades, se muestra en unidades. Uno. De todo árbol Dios separó uno. ¿Quieres mostrarme tu fidelidad y tu amor a mí? Uno. De los 7 días de la semana Dios separó un día. ¿Quieres ser fiel a mí? Un día. No estoy pidiendo los 7, uno. Del 100% de tus ganancias, 10%. 10. ¿Entiendes? O sea, la fidelidad no se muestra en cantidades, unidades. Entonces, la prueba de lealtad y de amor a Dios era simplemente obedecer. De manera voluntaria. Ellos ni siquiera tenían tentación para acercarse porque no había pecado en ellos. Acercarse era una elección. Y Satanás usó 3 cosas que hasta ahora lo usa. Número 1, disfraz. Satanás nunca da la cara, siempre se disfraza. Y siempre se va a disfrazar detrás de lo más bonito. De todos los animales de la creación, el animal más hermoso era la serpiente. La serpiente llegó a arrastrarse por la maldición. Llegó a comer tierra por la maldición. Eso viene después de la maldición. Pero antes de la maldición la serpiente no se arrastraba. Y si no se arrastraba, da la evidencia que volaba. No comía arena o polvo, comía frutos. Y imagínense la belleza. Satanás se disfraza, se esconde. Número 2, usa los sentidos. Satanás usó los 5 sentidos. Satanás sigue usando hoy. La misma estrategia, no ha cambiado. Primer sentido, oído. Eva, con que Dios ha dicho, habla. Satanás puede hacer milagros, puede. No todo milagro viene de Dios. Una serpiente hablando. Número 2, presente el fruto. ¿Qué sentido? Visión. Tercer sentido, tome el fruto, agarre el fruto, tacto. Cuarto sentido, come, disfruta. Y ahí está unido, el paladar está unido al olfato, ¿no? O sea, los 5 sentidos siempre será la entrada para el pecado. ¿Cómo Satanás hoy arrastra a la gente? Oído, vista, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? De ahí se forman los pensamientos. La mayor fábrica de pecado, ¿dónde está? En el cerebro. La mayor fábrica del mundo. ¿Dónde se organiza todo? Allí. ¿Y cómo entra Satanás allí? Sentidos. Pero para atraerte a tus sentidos tiene que disfrazarse. Detrás de lo más bonito. Eso hizo con Adán y Eva. Se disfrazó. Y allí viene lo tercero. Hizo una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Coloca tu apetito por encima de la palabra de Dios. Esto es rico. ¿Qué importa lo que Dios dice? ¿No es la propuesta de Satanás hoy? ¿Cuál es la propuesta? Tú puedes llegar a ser Dios. Escuches a Dios. Ustedes saben que Satanás quiso hacer lo mismo con Jesús en el desierto. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Apetito. Porque Satanás sabe que el apetito es una de las cosas que difícilmente decimos no.
Difícilmente. Y por allí comenzó la seducción del diablo. Y finalmente Eva ni siquiera imaginó que al hablar con la serpiente estaba hablando con el mismo enemigo, porque Satanás usó la estrategia del disfraz. Y lo primero que colocó en la mente de Eva fue la duda, ¿con que Dios ha dicho? Una cosa interesante, la serpiente en el Edén usó la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. El diablo puede usar la palabra de Dios, pero hay que ser cautelosos para ver si lo que dice está en la palabra de Dios o está creando dudas sobre la palabra de Dios. Hay personas que hoy pueden usar la palabra de Dios solamente para hacerte dudar de lo que está escrito. Mucho cuidado. ¿Por qué surgió el pecado en seres perfectos? La respuesta es simple. Dios creó seres inteligentes con facultad para elegir. Dios creó seres 100% buenos, ángeles y humanos. Dios creó un universo 100% bueno. Dios creó planetas 100% bueno. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué entró el pecado? Porque Dios creó seres 100% libres. Y ellos eligieron. Tenían opciones. La libertad camina en la plataforma del amor. Dios, ¿cómo muestra su carácter? Amando, porque Él es amor. Y el amor, ¿qué cosa da? Libertad. Si tú me amas, hazlo porque realmente quieres, no porque yo te obligo. Esa es la lógica de Dios. No hagas algo que a ti no te gusta, hazlo porque a ti te nace hacer. ¿Y cómo mostramos nuestro amor a Dios? ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amas, guarda mis mandamientos. Yo no te obligo que lo hagas, pero si me amas, hazlo. Ahora, ¿qué hace Satanás? Ahora engaña y persigue, cita la Biblia erróneamente, coloca trampas, dice que anda como león rugiente, hace guerra al pueblo de Dios, hace falsos milagros para engañar. 2 Corintios 11:15 dice que Él se disfraza y puede hacer hasta descender fuego del cielo. Los demonios personifican aquellas sesiones de espiritismo. Escuché a mi abuelo que ya murió, escuché a fulano de tal. Son cosas que Satanás hace. Satanás puede personificar también porque tiene poder. Pero sobre todo provoca enfermedades, calamidades, tragedias para que el ser humano culpe a Dios. ¿Recuerdan en qué consiste la guerra? No es lucha de poderes, carácter. ¿Qué cosa es lo que quiere Satanás? Que el ser humano dude del carácter de Dios. Que Dios no es amor, que Dios es cruel, que Dios es injusto, que Dios es sanguinario, que Dios es sangriento. Entonces cuando provoca una calamidad y el ser humano dice, ¿dónde estás Dios? Yo no creo en Dios, dale espalda a Dios. Satanás aplaude y dice, es lo que quería, que tú dudes de quién es Dios. Por eso es que provoca tanta calamidad, tanta tragedia. Porque el ser humano, ¿a quién culpa de todo lo que pasa? A Dios. Eso es lo que busca Satanás. Ahora fíjense, ¿qué es el pecado? Voy a hacer un breve resumen aquí de lo que la Biblia habla sobre pecado. A partir de allí, primero el pecado comenzó en el cielo en corazón perfecto, en Luzbel, que luego se tornó en el enemigo de Dios. Se trasladó a la tierra a través de la desobediencia de Adán y Eva, pero a partir de allí viene una variedad de cosas, una variedad de caras que tiene el pecado. Vamos a comenzar definiendo que el pecado es un misterio. Nació en un ser perfecto que usó su libertad para rebelarse. Es un intruso porque abrió un paréntesis dentro del amor y la gracia divina. Es multiforme porque el pecado tiene 1000 caras. ¿De qué maneras? Miren el primer concepto de pecado. Algunos piensan que pecar es solamente hacer. No, pecar también es no hacer. Presten atención aquí. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo puedo hacer cosas buenas, pero Dios no ve solo acciones. Dios ve ¿qué cosa? Motivaciones. Yo puedo dar una donación, pero ¿por qué lo quiero? Lo quiero para ser aplaudido, para ser reconocido. Es pecado. ¿Por qué razón? Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué dice Santiago 4:17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. O sea, pecado no solamente es hacer, también es no hacer lo bueno que tienes que hacer. Pecado por eso es que no se trata solo de acciones, envuelve intenciones y motivaciones. Número 3, pecado es desobediencia a la ley de Dios. 1 Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué cosa es pecado? Desobediencia a la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, hablemos de ley de salud, hablemos de la ley moral,
que de aquí veremos en otro programa, los 10 mandamientos, de las leyes que Dios creó para nuestro bienestar. Rompes la ley, es pecado. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es decir no a Dios, rechazar a Dios. Rechazar la salvación provista por Dios se llama rebelión. Rechazar la vida es elegir la muerte. Al rechazar a Dios, el ser humano, ¿qué cosa está aceptando? Está aceptando rebelarse conscientemente contra Dios. Aquí viene el centro de todo el asunto. Pecado genera pecados. Si ustedes entienden esto, han entendido muchos o han resuelto muchos problemas internos. Primera cosa, el pecado hoy es asociado con actos. Por ejemplo, cuando yo digo, a ver, menciónenme 10 pecados. ¿Ustedes qué cosa dirían? Pecado es matar, es adulterar, es mentir, es robar, es asesinar, no sé, pecado. Entonces una persona dice así, yo no mato, yo no robo, yo soy fiel, yo no soy pecador. Claro, porque mi cabeza está que pecado es hacer eso. Eso no es pecado, eso se llama frutos del pecado. Quiero que entiendan, las acciones son los frutos. El pecado está dentro como nuestra naturaleza. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? No hay una madre que diga, ven, te voy a enseñar cómo mentir. ¿Cómo miente? Solito, porque nace así. ¿Quién le enseña al ser humano a ser orgulloso o a ser egoísta? Nadie. Eso ya lo trae. Porque el pecado, la raíz del pecado, ¿dónde está? En el corazón. ¿Y qué cosa es corazón? Mente. En la mente está la raíz del problema. Entonces, yo digo, ¿pecado es solo hacer? No. Pregunto, ¿Lucifer mató en el cielo? No mató. ¿Robó en el cielo? No, no robó. ¿Qué hizo en el cielo? Su rebeldía no fue con acciones. ¿Se dan cuenta que pecado no se trata de hacer? Por eso es que ahí nosotros condenamos, ¿no? Él es pecador, él es miserable, él merece. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no pecamos. Pero el pecado es más extenso. El pecado tiene que ver con la naturaleza. La raíz del pecado es nuestra naturaleza que quiere independizarse de Dios. Eso es pecado. Independencia de Dios, separarse de Dios, vivir haciendo lo que uno quiere sin Dios. Los actos de pecado son consecuencias de nuestro estado de pecado. Es aquí donde confundimos actos de pecado con estado de pecado. O sea, pecamos porque somos pecadores. Los pecados en plural vienen del pecado en singular. ¿Cuál es el pecado en singular? Mi naturaleza. Por eso David decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo ya nací pecador. Caterine, ¿tú qué necesitaste para ser ecuatoriana? Nacer en Ecuador. Nada más. Naciste en Ecuador, eres ecuatoriano. ¿Qué necesitas para ser pecador? Nacer en este mundo. Tú no tienes que hacer nada, ya venimos contaminados por el pecado. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Dios? Restaurar nuestra vida. ¿Qué es restaurar nuestra vida? Colocar una nueva naturaleza dentro de nosotros. Eso es un milagro. Por eso es que la Biblia llama a eso nuevo nacimiento. Porque nosotros ya somos malos, aun cuando no evidenciemos la maldad. La maldad ya está en el corazón. Caterina, tenías la pregunta. Sí. Dios nos dio libertad para elegir. Sí. Entonces, si una persona mata a un familiar mío, fue elección de esa persona. Sí. Y Dios lo permitió porque esa persona es libre. Ajá. Exactamente. ¿Dónde entra Dios? Porque Dios es Dios y lo puede hacer todo. Ujú. ¿Por qué no cuidó a ese familiar mío y permitió? ¿Por qué? Porque esa persona tiene libertad. Exactamente, Caterine. Dios no puede lidiar o ir en contra de su propio carácter. Y su carácter es amor y su amor es libertad. Dios puede intervenir en ciertas situaciones usando su soberanía, pero nunca puede intervenir en todas las situaciones quitando la libertad. No puede. No podemos saber de qué depende. No. Soberanía de Dios. A veces permite, a veces interviene, pero jamás quita la libertad humana. Jamás. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos para ser salvos? Que Cristo transforme nuestra naturaleza. Y aquí viene el concepto. Tu concepto de salvación va a depender de tu concepto de pecado. ¿Por qué? ¿Cuándo vas a necesitar de un Salvador? Cuando te consideras pecador. Si tú dices pecado solo es hacer esto, pues nunca vas a necesitar de Dios.
Porque hay personas que dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Son peores que yo. Yo no hago esto, yo no hago lo malo. ¿Por qué? Porque para ellos pecado es solo hacer. Y en la Biblia pecado no es hacer. Pecado tiene que ver con nuestra naturaleza. El pecado ya lo cargamos, ya lo llevamos. Algunos lo evidencian a través de frutos, otros no. Jeremías 13:23 dice, ¿mudaré el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿De qué manera? El pecado afecta a todos. Comenzó en el Edén, afecta a todos los descendientes. Eclesiastés 7:20 dice, no existe en la tierra alguien que no peque. No existe. No hay nadie que diga yo no peco. El ser humano nace pecador. David decía, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. El pecado está enraizado en el corazón. Mateo 6:19, Jesús dice, del corazón sale el pecado, porque ahí está la raíz. El pecado afecta a la conciencia, afecta a las emociones, afecta a lo espiritual, afecta a lo moral, afecta a la voluntad, afecta a la vitalidad, afecta a la fe. Y Salmos 13:3 dice, todos se desviaron, o sea, todos estamos contaminados por el pecado. Por eso nuestra única solución es Cristo. El pecado trae culpa. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios sintiendo culpa y miedo. Afecta a todo el mundo de la persona. Desmorona internamente. El pecado trae consecuencias porque el pecado ofende a Dios. Hay tamaño de consecuencias, pero todo pecado ofende a Dios. Hay marcas y heridas que se puede evitar. No se puede jugar con el pecado. Recordemos que el pecado viene disfrazado en una caja envuelta, diciendo verdad cuando en el fondo es mentira. Jesús comparó al pecado como un camino fácil, atrayente, lindo. Eso es lo que hace el pecado. El pecado esclaviza. Jesús respondió, de cierto os digo, que el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y saben cuál es el autoengaño? Aquel que dice, yo soy libre y hago lo que quiero. Por eso hago lo que quiero. Es un autoengaño. Porque usar tu libertad para hacer lo que quieres, haciendo el mal, es el mayor autoengaño. Tú te vuelves esclavo del pecado. La verdadera libertad está solo en Cristo. El centro del pecado está en la mente, porque de allí controla a toda la persona. Y un solo pecado acariciado puede destruir completamente, porque el pecado es mortal. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El mayor asesino de la historia se llama pecado. Destruye todo. ¿Qué cosa es pecado? Separación de Dios. Jesús dijo a Nicodemo, esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Eso es pecado. Rechazar a Cristo. Solo aquel que reconoce que es pecador necesita de un Salvador. ¿Qué es pecado? Es separarse de la vida para caminar en territorio de la muerte. ¿Qué cosa es pecado de una manera más práctica? Separarse de Dios. El día que uno vive separado de Dios, vive en pecado. Y el día que vive en pecado está transitando por el camino de la muerte. Está sin vida, totalmente. ¿Cómo comenzó esto? Por una elección. Y hoy también nosotros tenemos la capacidad de poder elegir. Recuerdo la historia de un hombre llamado Pietro Bandinelli. Dice que Leonardo da Vinci estaba pintando el cuadro de la Cena del Señor y buscó quién podría representar el rostro de Jesús. Demoró tiempo hasta que un día en una capilla encontró a alguien allí cantando con un rostro delicado y tierno. Dijo, este va a ser Jesús. Lo llevó a su casa, pintó el rostro, era Jesús. Pero lo que más tiempo demoró era buscar el rostro de Judas. Demoró 20 años. Después de 20 años, quería buscar un rostro traicionero, tosco, brusco. Un día caminando por las calles encontró un hombre tirado, hundido en el vicio. Y le dice, yo te voy a pagar, yo quiero que tú me prestes tu rostro porque estoy pintando un cuadro. Ese hombre se fue a la casa. Y cuando llegó allá a la casa, pintó el rostro, ahora el rostro de Judas, en el rostro de ese hombre. Y cuando le ofreció el pago, este hombre le dice, ¿usted no recuerda de mí? No, le dice, ¿quién eres tú? Hace 20 años yo estuve sentado aquí y usted estaba pintando mi rostro como el rostro de Jesús. Después de 20 años usted nuevamente me trae aquí para pintar mi rostro como el rostro de Judas. ¿Qué pasó en esos 20 años? Decisiones acabaron con su vida. La vida es así. ¿Cuál es la elección que tú tienes?
¿Cuál es el uso de la libertad que Dios te ha dado? ¿Para qué lo estás usando? El mejor uso de tu inteligencia es usar tu libertad para servir a Dios. Y mientras más temprano sea, es mucho mejor. Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Esa es la invitación de Cristo. Elige a Cristo. No vivas independiente de Él. ¿Cuál es tu elección? ¿Eliges la vida? ¿Eliges a Cristo? Un día el dolor terminará. Y Dios ya colocó un punto final para esa historia de pecado. Ya lo colocó. Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice: He aquí viene el día ardiente, y del pecado no quedará ni raíz ni rama. Pero cuando Dios destruye el pecado, también destruirá a todos aquellos que se aferraron al pecado en lugar de aferrarse a Cristo. No porque Dios quiere destruir al pecador, sino porque siempre intentó salvarlo, pero el ser humano siempre se aferró al pecado. El problema no es tener la herida, el problema es rechazar la medicina. El problema no es ser pecador, el problema es rechazar a Cristo como Salvador. El problema no es que no puedas vencer el pecado, el problema es que no te aferras a Cristo para vencerlo. Por eso hoy yo te invito para que aceptes a Cristo como tu Salvador. Él es la solución, Él es la cura para nuestra herida más profunda, Él es la luz para nuestra oscuridad más intensa, Él es vida para nuestra muerte que día a día nos lleva el pecado. ¿Hoy quieres aceptarlo como tu Salvador? ¿Lo quieres hacer? Quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ahí tenemos esperanza, mas también hoy tenemos una invitación. Elegir la vida, por eso te elegimos a ti. Permite que nuestras elecciones sean correctas, que nuestra vida pueda estar escondida en ti, que contigo podamos vencer el mal y que a partir de hoy reconocemos que somos pecadores y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Acepta nuestra entrega, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito como siempre a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Allí te espero para seguir aprendiendo sobre el maravilloso plan que tiene Jesús. Grande abrazo. Hasta la próxima.